Hola, muy buenos días a todos. Vamos a empezar nuestra sesión. Ahora son mediodía y 5 minutos aquí en Brasil. Entonces vamos a empezar porque también ya tenemos, déjame ver, 16 conexiones. Déjame ver aquí, Wilson de Colombia, Lenin de Venezuela, Thais de Uruguay, Juan de Chile, Inalves de Ecuador, Luz de Ecuador, Guadalupe, creo que es de México. Albadelli, que es Guatemala, Juliana de Virene, Carmen de Puerto Rico, si no me engano, creo que es Puerto Rico, Maria Helena Paz, Acho que ela é Pablo do Equador, porque ela entrou mais recente. Paznino, Maria Helena me parece que es de Ecuador. Después aquí, si pueden, por favor, escriban en el chat para identificar su institución, pero creo que María Elena es de Ecuador. Alicia, esto, bebé, es de Ecuador. Muchas gracias, María Elena. Alicia Ledesma es de... Déjame ver. Ahora no conseguí. Si puede también, Alicia, aquí, Albadel, ¿verdad? De aquí. Amparo Sequeira es de Cuba. Bueno, Carmen Santos, doble inscripción. Juana es de Bolivia. Ana Lorena es de Colombia. Marta Cecilia de Honduras. Entonces, muchas gracias por la participación. Alicia es de México. Muy bien. Entonces, vamos a empezar la sesión ahora. En cuanto nosotros vamos a hacer la presentación, hoy vamos a hacer presentación yo y Verónica y yo. Y si hay dudas, ya pueden escribir también en el chat, que Sara también está aquí y va a apoyar a nosotros en contestar las preguntas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Creo que también está en línea Marilda, que es de Virene. Entonces, el tema de hoy es hablar acerca de la creación de usuarios para las fuentes de información de la BBS. Como nosotros estamos centrando todas estas presentaciones en los registros bibliográficos, principalmente las bases de datos LILAC y las bases nacionales, este modelo, esta metodología que vamos a hablar hoy es para la creación de usuarios para cualquier fuente de información, pero aquí está más detallado porque para los registros bibliográficos hay la complejidad que es las revistas que tienen sus centros cooperantes, entonces por este motivo hay más detalles. Entonces, que nosotros vamos a hacer hoy es un informe de seguimiento de las 2 sesiones pasadas, de 2 no, en realidad es acerca de las 3 sesiones pasadas, cómo está, si están, no hay audio. Déjame ver. Sí, lo escucho bien. ¿Escucha bien? Entonces, se escucha bien. Qué bueno, qué bueno. Es que vi aquí, creo que luz, no sé, Sara, si puede ver ahí, con luz si hay algún problema. Bien, entonces, el tema de hoy es, vamos a hacer entonces estos informes de estas sesiones que hicimos anteriormente, y Verónica va a hablar acerca de la construcción de la red BDS, las categorías de instituciones, y después vuelvo a hablar acerca de los permisos de usuarios, que ahí ya estamos hablando del sistema FAdmin, y cómo vamos a crear esos usuarios, que también ahí usamos otro sistema que es Virene Accounts. Y aquí, siempre al final de todas las sesiones hay una especie de tarea, ¿no? Que entonces vamos a hacer una tabla de control para la creación de usuarios para FAdmin. ¿Por qué estamos proponiendo esto? Es porque vimos que hay una complejidad ahí que es
los códigos correctos para los usuarios documentalistas y los usuarios que son editores Lilas Express. Entonces, es por eso que estamos haciendo este trabajo aquí de un mayor control aquí para que podamos crear con los códigos correctos, porque esto impacta en los resultados finales. Y por fin vamos a tener también una encuesta acerca de la evaluación de las sesiones virtuales que ya hicimos. Si cómo está la dinámica, si las tareas o informes que estamos proponiendo están alcanzando los objetivos, si hay dudas, entonces esto es lo que vamos también a proponer aquí al final. Bien, siguiendo, me gustaría, no sé por qué no saca este, no, está apareciendo ahí, ¿no? ¿Por qué no baja, no sube? Ah, subió, aquí. Aquí está. Bien, entonces, el primer informe, hicimos una encuesta acerca del flujo de cooperación que hay entre los países y la base de datos Lilas y las bases nacionales. No tengo som, está Thais Foster hablando. Entonces, tuvimos aquí es la tabla general con todos los países que participan de la red, ¿no es? Entonces aquí, todos los países, algunos países aún no contestaron a esta encuesta, entonces después ahí veo que hay algunos que están en línea, creo que es Uruguay y Venezuela, si pueden, Paraguay no sé si está en línea, pero después Thais y Lenin, si pueden llenar a este informe, por favor, solo para nosotros, para que podamos identificar si su red está activa, que es aquí la primera pregunta que hay, y si la contribución es centralizada, si hay un IDB web centralizado y si hay una base de datos nacional. Entonces, con lo que ya fue contestado por los coordinadores, es que de todos los coordinadores que contestaron a esta pregunta, solo 2 informaron que la red no está activa, o sea, que o el propio centro coordinador es que envía toda la contribución, o realmente nadie está enviando, aquí está contribución centralizada, es que el Wilson está contestando aquí. Entonces, solo para focar aquí. Entonces, acerca de la red activa es cuando el propio centro coordinador envía la contribución y nadie más, o sea, ninguna otra institución coopera con el coordinador, o entonces la red no está activa mismo y ni el coordinador está activo. Entonces aquí tenemos solo 2 en esta situación. Pero nosotros vemos que hay ahí una diferencia entre red activa y contribución a Lilas. Entonces, con lo que fue contestado con esta pregunta de red activa es que hay casos en que la red está activa, pero la contribución no está llegando a Lilas. ¿No es lo que está aquí en el primer ítem, que es, hay países con redes activas, pero no contribuyen con Lilas. Hay 2 posibilidades. O el flujo no está claro para los coordinadores, hay una contribución sí para su base de datos nacional, pero ellos no están enviando a Lilas. O entonces, tal vez también en la propia base nacional, esta red no envía o envía poco, entonces por ese motivo no está llegando. O entonces, aquí una segunda posibilidad es que solo se contribuye para la base nacional o tal vez también para las bases temáticas o institucionales, pero sin envío a Lilas. Entonces, lo que ocurre, las bases están actualizadas,
porque las redes están activas, pero la contribución no está llegando a Lilacs. Hay algunos casos, y en estos casos específicos también nosotros vamos a hablar con los coordinadores específicos, ¿está bien? Acerca de la contribución centralizada. ¿Qué es esta contribución centralizada? Cuando el coordinador contestó que el centro coordinador envía contribución a Lilacs por medio del Lilac Submission, pero también los propios centros cooperantes envían registros directamente a BIREME, entonces a esto consideramos como que es una contribución descentralizada. Entonces, si el coordinador envía toda la contribución, es la centralizada. ¿Está bien? Entonces, aquí contestaron como 9 países centralizan toda la contribución. Entonces, ahí creo que, a pesar de Wilson hablar que es centralizado, yo creo que, por lo que ya hemos hablado anteriormente, que el propio coordinador envía, pero también los centros cooperantes envían registros a Lilacs por medio de Lilac Submission. ¿Está bien, Wilson? Entonces, creo que es como no centralizado, que es descentralizado, ¿está bien? Sí, tienes razón, qué bueno. Entonces son 9 países que envían correntemente contribuciones a Lilacs, y todos los envíos del país es hecho por la coordinación. Ahí también había una pregunta, y ya aprovecho para contestar a Fernando Ardito, de que había una contribución del Ministerio de Salud de Perú, que nosotros sabemos que está publicada en el portal de la BBS regional, el índice regional, que es de la base de datos del Ministerio de Salud. Pero esta contribución no fue enviada a Lilacs, entonces está en el portal regional de BBS, pero no está en Lilacs. Entonces, sí, su contribución es centralizada porque no ha pasado por ustedes esta contribución del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros vamos a ver aquí cómo hacer para que esta contribución sea enviada para Lilacs, y también a ustedes ahí para que puedan retroalimentar su base de datos nacional. ¿Está bien? Voy a chequear aquí con More cómo hacer esto. Hay algunos casos, 5 casos de UDB Web centralizado, que es aquí que es el caso de Chile, Colombia, Guatemala, Panamá y Perú. En estos casos, para nosotros de BIREME es un caso más interesante, porque cuando vamos a trabajar con la migración, nosotros podemos focar en un único UDB Web, pero por ahora aún no empezamos esta etapa, ¿está bien? Y la pregunta que tal vez sea la que puede apoyar, que puede, que trae aquí como un potencial para adopción de FIAGNI inmediatamente, son las bases, son los países que no poseen bases nacionales, que es el caso de Chile, como fue contestado. Después ahí si hay diferencia en lo que está aquí hablado, aquí informado, con lo que es realmente, después me informan. Pero Chile ha informado que no posee base nacional, Colombia también no, Guatemala, México y Puerto Rico. En estos casos, son potenciales casos de que ya pueden empezar la contribución directamente a partir de FIAGNI. Y empezamos con Colombia, que es el primer país que está ingresando en FIAGNI directamente para hacer tanto la contribución a Lilacs, y ahora también estamos creando la base de datos nacional, y todo esto va a ser manejado a través de FIAGNI. Bien, entonces este es el primer informe que hicimos, y pasamos al segundo, que es de las revistas Lilacs Express. En el informe hicimos otras preguntas
acerca de essas revistas. Primeiro é que se as revistas estão atualizadas, el status de las revistas, si están vigentes o dejaron de ser publicadas, si el editor ya está, ya forma parte de Iniciativa Lilac Express, pero nos centramos en un primer momento en actualizar estos registros en la base de datos de control de revistas. Entonces, identificamos que hay algunas revistas, como se ve aquí, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, hay revistas que ya están cerradas, pero no estaban cerradas en lilas. Entonces, es importante siempre que el coordinador del país nos informe acerca de cuando las revistas dejan de ser publicadas, porque en primero vamos a sacar esta revista de lilas, ¿no es? Pero después también, si hay otros cambios, por ejemplo, si cambió el editor, si han creado la versión en línea, porque también ahí hay que cambiar, o entonces incluir un ISSN nuevo, ¿sí? Entonces, de todo que fue informado, y aquí hay algunos países que no informaron ainda, aún no informaron acerca del status de sus revistas, pero ya están en actualización aquí toda esta cantidad de revistas que están aquí. Entonces, por ejemplo, Argentina ya está en análisis y está en actualización 24 revistas. Y aquí cuando se ve revistas actualizadas, es que ya hicimos los cambios en la base de datos de control de revistas, que es Title, pero aún no está publicada en el portal. Cuando estuviera publicado, Sara va a informar a ustedes por correo, ¿está bien? Pero en la base de datos ya está. Entonces, se ve aquí, por ejemplo, que Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia y Chile ya tienen revistas actualizadas, con datos actualizados acerca de la revista. No estamos hablando de si están con la publicación puntual, si la periodicidad está ok, si el acceso está ok, ¿está bien? Es solo la actualización de datos acerca de las revistas, pero no de contribución en línea. Bien, entonces, siguiendo, ahí ya voy a pasar. Después también, si tienen dudas acerca de estos informes, van a escribiendo ahí en el chat que vamos contestando. Pero ahora ya voy a pasar la palabra a Verónica, que va a empezar la presentación acerca de la red BBS. Verónica. En línea, Verónica. Verónica. Déjame ver si está en línea. Está en línea. Está en línea. Ah. ¿Me escuchan? ¿Puede empezar, Verónica? Hola, Verónica. No, no escuchamos, Verónica. Su micrófono aquí no aparece. No sé qué ocurrió. Verónica. Verônica? Eu acho que ela que tinha fechado, não é? Vou começar. Estou entendendo. Hicimos la prueba
Pero ahora que es la hora. Verónica, no. No te escucha, Verónica. Verônica, no, tá bem quebrada a sua fala, que não dá para ouvir direito. Ahora, ¿me escucha? Pena. Sí, 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 por favor, adelante. Sí, ¿Me escucha adelante. ahora? Sí. ¿Está escuchando o no? Ah, qué bueno. Entonces, por favor, la presentación. Vamos a ver, en 5 minutos. Ya ¿Puede poner, por está. favor, la presentación? No sé si... Veo la presentación. Ah, sí. Ok, bien. La red TVS tiene tres, vamos a decir así, pilares importantes para funcionar bien con toda la red. La principal Verônica, está cortando. para uno de datos. ¿Me escucha ahora? ¿Sigo? La red de contenidos, que son las propias Ahora sí. datos, las fuentes de información, servicios, y todo eso. Y los ambientes aprendices informados, que son lo que hace a generar conocimiento. Entonces, estas tres redes tienen que funcionar bien y totalmente depende de los antes de la coordinación, el desarrollo de metodologías, tecnologías, pasa la prueba. Oi? Não. Por favor, seria la próxima. Se conformó o se nombró el sistema latinoamericano como el conjunto de toda la red en los países. Hoy llamamos de una forma más sencilla, después con el tema de la BBS, simplemente Verônica está cortando. de red de Verônica. Verônica. Verônica.
¿Me escucha, Verónica? Sueli, ¿no me escucha? Un poco, solo un poco. Sueli, Corta muy. ¿usted me escucha? ¿Me escucha o no? Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces está entrecortado. Entonces, siga por favor usted, porque no Sí, puedo. sí, No está hay. bien, está bien. Bien, entonces, Como si... sí, voy a seguir entonces. Entonces, Verónica estaba hablando aquí de la red y que nosotros tenemos estas tres pilares, tres dimensiones del modelo que son las redes sociales, que son las instituciones y personas, las redes de contenidos, que son el foco principal de ustedes y de nosotros aquí, de fuentes de información referenciales y de ustedes que son los coordinadores nacionales, y los ambientes aprendices e informados que constituyen las noticias, los foros de discusión. Y este modelo ya existe há muchos años y remonta incluso cuando empezó, cuando fue creado a BIREM en 1967, ya se empezó a BIREM con el intuito de reunir y dar visibilidad a la publicación, a la literatura de América Latina y Caribe. Porque cuando fue creado a BIREM, había una gran necesidad, búsqueda de información por parte de los países de América Latina y Caribe, acerca de informaciones de salud y medicina, y estos entraban en contacto con Medline en los Estados Unidos, y ellos entonces decidieron, junto con la OPS, la creación de un centro para apoyo a estos países que tanto buscaban información en National Lab of Medicine. Y entonces empezamos entonces en 1982 con la efectiva participación de las instituciones de América Latina y Caribe con el control bibliográfico. Entonces, no solo consumimos más los contenidos, pero también damos visibilidad a lo que tenemos como nuestra producción científica. Y este sistema latinoamericano, nosotros podemos decir que es la red original, la red de centros cooperantes LILEX. Y por ocasión del lanzamiento de la BBS en 1998, esta red pasó a llamarse, pero aún se utiliza este nombre de sistema latinoamericano, pero lo más común es que hablemos de este sistema como la red BBS, porque no solo ahora tenemos esta red que trabaja con el control bibliográfico de la literatura tradicional, pero también hay otras fuentes de información y que tenemos redes que solo colaboran, por ejemplo, con otras fuentes de información, o entonces solo colaboran con la constitución y gestión de la BBS. ¿Y qué son entonces estas instituciones? Son universidades, facultades, la propia OPS-OMS que trabaja como catalizador de estas iniciativas, los ministerios de salud, los hospitales clínicos, de todo lo que está aquí escrito. ¿Y quién representa en la mayoría de las veces estas instituciones? Son las bibliotecas, los centros de información, los centros de estudios, unidades de conocimiento, etc. ¿Sí? Entonces, todas estas instituciones son en gran parte representadas por las unidades de información de estas instituciones. Y hay diferentes tipos de cooperación dentro de tipos de participación dentro de la red BBS. El más común, lo que es el rol de ustedes es el centro coordinador.
que coordinan y promueven el desarrollo de la BBS y la contribución a las fuentes de información de la BBS en un país o entonces en un área temática específico. Entonces tenemos dos tipos de coordinadores, los coordinadores nacionales, que son ustedes, y los coordinadores de redes temáticas. Entonces, cuando tenemos en un país, lo que nosotros deseamos es que la coordinación del país también trabaje junto con las redes temáticas para que podamos potencializar también el contenido de la red nacional con los contenidos de la red temática y de la misma forma que la contribución que hay en las redes nacionales, que no están ainda, aún no están en las redes temáticas, pueden empezar a ser parte de esos contenidos de esas BBS. El otro tipo de participación es como centro cooperante, que son los centros que cooperan con la actualización de una o más fuentes de información o servicios de la BBS. Entonces, tenemos como fuentes LILAC, TEX, LIS, GIREB, leyes, multimedia, recursos educacionales abiertos, las bases de datos nacionales, las bases de datos temáticas, ¿no es? Y como servicios nosotros tenemos muchos, ¿no es? El propio servicio de webmaster de los portales, las diferentes capacitaciones que nosotros tenemos y los centros cooperantes son al mismo tiempo los alumnos, pero también los profesores, ¿no? Que van a capacitar a los usuarios finales acerca de cómo utilizar, cómo hacer las búsquedas dentro de las fuentes y dentro de la BBS. Lo principal aquí de este tipo de participación es que ellos tienen permiso para accesar y usar los aplicativos desarrollados por BIREM para la gestión de las fuentes de información y de los servicios de la BBS. Otro tipo de participación son los editores. Ellos, además de publicar las revistas científicas con la calidad necesaria de acuerdo con los criterios de las fuentes, también pueden ahora empezar a cooperar para LILAC y también para las bases nacionales, como los perfiles que decimos como editor LILAC Express, que son los que incluyen los metadatos básicos para que este registro ya pueda ser publicado en las bases de datos. No solo metadatos, pero también la carga de los PDF, de los textos completos. Y el último tipo de participación son las unidades participantes, que promueven el acceso a las fuentes de información de la BBS en su comunidad. Hacen capacitaciones a los usuarios finales, hacen actividades de promoción acerca de la BBS y también de las fuentes de información. El flujo, entonces, los pasos para la gestión de la red BBS es, primero, hacer el diagnóstico de potencialidad de cooperación. Entonces, conocer en qué puntos, en qué productos y servicios estas instituciones pueden cooperar. Una vez que ya están con ese diagnóstico listo, definir las responsabilidades que cada una de esas instituciones van a desempeñar dentro de la red. Y establecer los memorandos o acuerdos de entendimiento para oficializar este proceso y esta responsabilidad que asumirán diante de la red. Y a partir de ahí empezar el registro y creación de usuarios y perfiles para que puedan empezar entonces a colaborar, a cooperar con la BBS y con las fuentes. Y después que ya están dentro del proceso, el monitoreo de esta cooperación, que ahí el monitoreo es acerca de la calidad de la contribución, pero también de la cantidad, ¿no es? Y el feedback. El principal es el feedback acerca de este trabajo de cooperación que ellos hacen. Específicamente, hoy vamos a hablar del registro y creación de usuarios y perfiles. Estamos un poco retrasados, por eso estoy hablando un poco más rápido, ¿está bien?
Solo para que puedan comprender un poco cómo es constituido un código de un centro cooperante de la red BBS. Entonces, siempre empieza con el código del país, después un número secuencial de la institución y las extensiones indican el rol que desempeñan dentro de la red. Entonces, todo lo que finaliza como punto 1 son bibliotecas y centros de información. De 2 a 8 son bibliotecas también o son de una misma institución. Y 9 es para los editores de esta institución. Ustedes van a entender por qué que estoy hablando de esto un poco más a seguir. Entonces, aquí. Tenemos aquí los códigos, por ejemplo, de la Universidad Peruana Caetano Heredia, que es el centro coordinador nacional de vilas en el país y también coordina a la BBS. Entonces, el P1 es la universidad, P1.1 es la oficina universitaria, el centro coordinador específico, unidad de oficina universitaria. 1.2 es el Centro de Documentación de la Facultad de Salud Pública y Administración Carlos Vidal. Y el punto 3, aún en Universidad Peruana Caetano Heredia, el punto 3 es la Biblioteca de la Facultad de Enfermería. Y el punto 9 debe ser o debería ser del editor que publica revistas dentro de la institución. Una información importante es que nosotros tenemos un legado importante aquí de creación de registros ya existentes, ¿no es? Y en algunos casos ni siempre tuvimos el uso correcto de esta metodología, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a encontrar en algunos casos algunos centros cooperantes solo con una parte de estos códigos y a veces en los países de América Latina hay casos también del editor tener el mismo código del centro cooperante, porque había un bibliotecólogo que hacía ese trabajo de centro cooperante para los editores. Entonces, lo que yo puedo decir a ustedes es que no podemos cambiar estos registros ahora, porque hay todo un legado de registros y de contribución de estos centros cooperantes. Entonces, no cambiamos más, no vamos a cambiar los registros que están con una numeración distinta, diferente de esta que estoy hablando. Y ya aprovecho también para les informar que no se puede reaprovechar códigos, ¿está bien? Entonces, si hay un código ahí que ustedes tienen, pero que no existe más la unidad, entonces hay que solicitar un nuevo código porque no se puede reaprovechar. Si hubiera un reaprovechamiento, todo el legado va a quedar para el nuevo nombre, nueva institución y no el histórico de quien realmente hizo los registros que ha enviado anteriormente, ¿está bien? Pero entonces, solo para que estén atentos, hay algunos casos diferentes de estos que estoy presentando, pero esta es la metodología y es esto que estamos siguiendo a partir de todo este tiempo, ¿está bien? Entonces, ¿por qué es tan importante que conozcan esta estructura de qué son las instituciones y cuáles son los códigos que atribuimos? Porque todo este proceso de cooperación con BIREME utiliza estos códigos como referencia. Entonces, todo el monitoreo de contribución, todos los registros bibliográficos creados, reciben este código como siendo como el dueño, ¿no?, de cada una de estas contribuciones, de cada uno de esos registros creados. Por este motivo, no podemos cambiar y no podemos
reaprovechar. También no podemos deletar para que no percan este histórico. Y, además de esto, para el acceso a FAdmin, nosotros tenemos, cuando accesan al sistema, ustedes van a ver que hay aquí, por ejemplo, en FAdmin, revistas indicadas por mi centro cooperante. Entonces, estos códigos son utilizados para incluir en el sistema cuáles son las revistas que este centro indica, cuáles son aquí para el perfil Lilacs Express Editor. Si el editor publica una o dos revistas, también va a ser presentado a este editor cuáles son las revistas para que la posibilidad de error sea disminuida lo más posible, ¿está bien? Entonces, el propio sistema ya incluye cuáles son las revistas que van a ser indicadas. Y aquí también el último ejemplo es cuando hay registros pendientes de revisión e indicación, también es a través de este código que incluimos estos estados aquí para ustedes en el sistema FAdmin, ¿está bien? Entonces, no podemos cambiar, no podemos reaprovechar, porque todo esto impacta en el sistema FAdmin también. Una vez que ya conocen cuáles son los tipos de participación, ustedes también creo que ya conocen estos tipos de perfiles o permisos que cada usuario tiene dentro del sistema. Hay un perfil que el editor de la revista utiliza, que es el perfil de editor Lilacs Express Editor. Entonces, ¿cuáles son los permisos que este editor tiene? Él hace la entrada de datos mínimos y carga de texto completo, no hace indicación ni está habilitado en el sistema que acceda a aquella aba que está escrito indicación, y no edita los registros con status publicado en FAdmin. Solo puede crear registros y editar sus propios rascunhos, sus propios borradores. Si él publica un registro que sea su registro, no puede editar. ¿Está bien? Solo edita los que están con status de rascunho, borrador. Bibliotecólogos. Los bibliotecólogos que son centros cooperantes tienen dos posibilidades, son perfiles documentalista o editor. Pero lo que estamos recomendando es que todos los usuarios empiecen como documentalistas. ¿Qué hace un documentalista? Hace la descripción bibliográfica completa, o entonces la revisión bibliográfica e indicación, ¿no? O entonces la revisión e indicación de documentos. Ellos crean registros, pero también no editan registros publicados. Solo pueden editar los registros que están con status de borrador. ¿Y por qué nosotros estamos empezando a todos los usuarios como documentalistas? Porque nosotros, en el perfil editor, como se ve, ellos pueden editar a cualquier registro que está publicado en FAdmin, en cualquier status. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos para el perfil editor solo un usuario con este permiso, porque ellos tienen acceso a toda la base de datos, entonces pueden cambiar muchos datos ahí que no son recomendados, ¿está bien? Y ellos también, ¿cómo pueden editar a los registros? Ellos pueden hacer el control de calidad de los registros que son creados por este centro cooperante. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos usuarios en un centro cooperante, uno va a ser documentalista y uno va a ser editor. Pero todos empiezan documentalistas. Y ahí, una vez que ya fueran monitorados, ya se chequeó la calidad de uso de la metodología y del sistema, entonces uno de ellos va a ser el editor. Y este editor es que va a hacer todas las ediciones necesarias a los registros que este documentalista ha creado. ¿Está bien?
Otra cosa que puede hacer es la catalogación cooperativa, que es reaprovechar los registros que ya están en lilas y marcar como siendo un registro de su base nacional. ¿Está bien? O temática. Bien. ¿Cuándo vamos a crear los usuarios para cooperar con lilas? Sí. Por este motivo, preguntamos si había base nacional o no. Si no hay base de datos nacional, entonces toda gestión ya puede ser realizada en FIADMIN. ¿Por qué? Porque no hay migración de base de datos. Simples. Como no hay migración de base, entonces ya pueden empezar el uso del sistema FIADMIN. Y ahí vamos a tener nuevamente los perfiles de editores y también de centros cooperantes. Y para cada uno de ellos hay aquí especificaciones. Entonces, para los perfiles de Lilacs Express Editor, ya se puede crear los usuarios a partir de ahora. Una vez que el editor ya sepa de su rol, entonces, y ya sepa de qué es la iniciativa Lilacs Express, entonces ellos ya pueden empezar la creación de los registros en FIADMIN. Una información importante. Si este editor es editor de una revista que es indexada en Medline, o su revista adopta la metodología Cielo de publicación, entonces probablemente no es necesario crear usuario a este editor. ¿Por qué? Porque Vireme ya hace la cosecha de datos de estos tipos de revistas. Pero aún es necesario chequear si Vireme ya ha hecho alguna cosecha. ¿Por qué? Porque hay criterios para realización de esta cosecha. Primera es que no puede ser una revista selectiva, o sea, es una revista del área de, no sé, veterinaria. Pero ni todos los artículos que son de veterinaria son de enfermedades que impactan la salud humana. Entonces, ahí probablemente debe ser una revista selectiva y el editor solo va a poder cargar los registros que son acerca de salud humana. ¿Está bien? Entonces, hay que chequear si ya está en Lilacs, porque hay estos criterios de selectiva, a veces si los metadatos están disponibles a partir de los FTP de Cielo, ¿está bien? Entonces, estos son los criterios principales. Entonces, siempre chequear si ya fue hecha en algún momento la cosecha de datos. Y si no, nos avisan que ahí podemos chequear con el equipo de Cielo si pueden disponibilizar los metadatos a nosotros. Para el perfil editor, o documentalista. Si el centro cooperante envía registros de literatura gris, o sea, documentos no convencionales, tesis, disertaciones o monográficos, ya se puede crear el usuario a este documentalista. Pero si no, ahí hay que aguardar los editores crearem los primeros registros, ¿no es? Entonces, aguardar por lo menos 10 registros creados para que estos centros cooperantes tengan lo que revisar. Porque si no envían registros de documentos no convencionales, no envían tesis y disertaciones, no envían monográficos y no tienen registros de artículos a revisar e indexar, entonces no hay que crear los usuarios ahora. Y el perfil editor. Este debe ser atribuido solo a un usuario del centro cooperante, entonces probablemente no van a necesitar crear perfiles editores ahora, ¿está bien? A los países que no publican bases de datos nacionales. Ustedes pueden empezar ahora a publicar esta base de datos nacional. Lo que se debe hacer, primero, hay que tener criterios de selección definidos y que distingan, ¿no es? Esta base nacional de la base de datos Lilacs. Hay que tener contenido propio, ¿no es? Por ejemplo, revistas que son publicadas en el país,
pero no cumplen con los criterios de Lilas. Entonces, probablemente, si hay un grado de calidad bueno, pueden hacer parte de una base nacional, pero no de Lilas. Disertaciones de casi todas las áreas pueden también hacer parte de la base nacional, pero para Lilas solo pueden entrar disertaciones que son del área de salud pública, de enfermería, ¿no es? Entonces, hay estas distinciones que muchas veces hay una gran producción en el país que no puede entrar en Lilas, pero sí podría ser parte de una base nacional. Entonces, ustedes que no tienen base nacional, por favor, si quieren, informen a nosotros aquí de DIREME, si quieren. Y ahí, si quieren, hay que informar el nombre completo de esta base en los 3 idiomas y también la sigla de esta base de datos. Ahí vamos a crear esta base y ustedes van a poder crear en FIADMIN los registros que van a ser parte de Lilas y de la base nacional. Incluso van a crear registros que van a ser solo para la base nacional, pero van a utilizar FIADMIN para esta gestión. Ahora, a los centros coordinadores que ya poseen base de datos nacional, que es el caso de la mayoría de ustedes, vamos a tener que hacer una gestión híbrida. Para el perfil de editor Lilas Express y de perfil editor, centro cooperante editor, ocurre lo mismo, ¿está bien? Só está repetido. Lo que hay de diferencia está aquí en los centros cooperantes con perfil de documentalista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? También, si este centro cooperante no indica los otros tipos de documentos, como monográficos, tesis de disertaciones no convencionales, entonces hay que aguardar que haya registros disponibles para revisión e indicación. ¿Está bien? Una cosa que es importante hablar y que no he hablado anteriormente es que hay muchos centros cooperantes que ya deben ser criados ahora porque hay un histórico de registros pendientes de indicación. También todo lo que estaba de artículos de revista Cielo o de revistas de revista Cielo ya están pendientes de revisión en Lilas y están pendientes en FIADMIN, ¿está bien? Entonces, esos que son centros cooperantes de revista Cielo, probablemente ya tienen registros a revisar e indicar. Una vez que toda la contribución, toda la gestión de registros, que son de revistas Lilas Express, va a ser hecha en FIADMIN, estos registros no van a estar en el líder de web que ustedes ya gestionan ahí en sus países. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que los registros ya están listos y publicados en Lilas, hay que exportar estos registros de Lilas para importar en el líder de web para la base nacional. Y los registros de literatura... Así. Y los registros de literatura gris, tesis, disertaciones y monográficos que ya hacen parte de la base nacional y de Lilas, continúan a ser criados en LDB Web y enviados vía Lilas Submission. ¿Está bien? Entonces, esta es la diferencia principal que hay entre los que tienen base nacional y los que no tienen. Como los que tienen base nacional aún tienen un LDB Web que gestiona toda la contribución, entonces hay que exportar estos registros que van a estar publicados en Lilas para la base nacional. Y los registros de los otros tipos deben ser enviados vía Lilas Submission. ¿Bien? Bien. Acerca entonces de qué crear y cómo crear y cuándo crear, creo que ya está más claro para ustedes. Pero si no estuviera, después me informan. Pero entonces, ¿cómo vamos a trabajar la creación de los usuarios? Nosotros tenemos que hacer una tabla de control para la creación de estos usuarios. ¿Qué es esta tabla de control?
A los coordinadores que ya están criando, no se preocupen tanto, pero creo que hay muy pocos que ya empezaron este trabajo, ¿está bien? Entonces, la mayoría va a hacer este trabajo, que es crear una tabla con el nombre completo de todos los usuarios que necesitan crear. Y ahí pueden estar misturados aquí tantos los centros cooperantes como los editores, no hay problema. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a hacer la distinción. Ah, ustedes no ven mi mouse, mi ratón? Sí. ¿Se ve? Ujú. Ah, entonces está bien. Aquí en la columna F hay la distinción entre si es un perfil de centro cooperante o de editor. Entonces vamos a tener el nombre completo de la persona, del usuario que vamos a crear, el correo personal pero institucional. ¿Por qué es esto? Porque cada usuario debe ser personal. Todo el histórico de FAdmin está a cargo de las personas. Entonces, el histórico podemos identificar todos los cambios que fueran hechos por cada uno de los usuarios. Aquí, la institución, si hay una revista, cuáles son las revistas que indica, y el código del centro cooperante. Y aquí hay una última columna que van a guardar si está ok, si ya pueden crear el usuario, ¿está bien? Estamos haciendo esta tabla también para poder validar si los códigos están ok, ¿está bien? ¿Y cómo ustedes van a identificar estos códigos? Hay que generar un informe que está en FAdmin, y aquí ya hice un ejemplo. Cuando está en FAdmin hay un menú que se llama informes, y cuando están en informes van a dejar aquí registro bibliográfico, y aquí van a elegir el informe revistas LILAC por país. Y cuando ejecutan este informe, van a tener aquí un listado. Los primeros que aparecen son de Argentina, pero al final van a ver que hay un botón donde van a pinchar que está escrito generar un archivo CSV. Y ahí, cuando guardan este archivo en su computadora, van a poder ver todos los registros que son de su país. Van a ver de todos los países, pero solo ahí eligen los tuyos. Bien, entonces aquí se ve. En este listado hay tanto el nombre de la revista, título abreviado, como también el código del editor y los centros cooperantes responsables. ¿Está bien? Y, ¿qué van a hacer entonces? Una vez que ya generaron esta tabla, van a llenar los datos de esta tabla que está aquí, con los datos de las revistas que son de sus países. Evalúe si la revista también está indicada en cielo o Medline, porque, como ya hemos dicho anteriormente, si estas revistas son cielo o Medline, hay que chequear en LILAC si deben ser o no creados esos usuarios. Para los nuevos registros que necesiten actualización de datos en los registros, también, creo que ya conocen, hay que hacer la solicitud vía formulario de registro o actualización de centros cooperantes de la red BBS. Entonces, solo para que vean aquí, para entonces la inclusión de estos centros cooperantes y la creación de estos usuarios con base en esta tabla de control, van a acceder al sistema, y si ya tienen su red creada, que son el caso de esos países, su país no está aquí en esta lista, este listado, entonces hay que solicitar a nosotros de Virene si la creación de la red en el account, ¿está bien? Una vez que ya está creada la red, ahí pasamos a crear los usuarios. Para cada uno de estos, este aquí es un enlace al tutorial. Entonces, pero es simple, solo hay que crear con el primero nombre
y el último apellido y incluir el código del centro cooperante, si es un usuario básico, pero esto todo está aquí en este tutorial, ¿está bien? Una vez que está hecho esto, solo hay que hacer la prueba, si está ok, y ya informan a su usuario que los códigos que los usuarios ya están creados, porque los usuarios van a configurar la clave, ¿está bien? Bien, creo que es esto. Y por último, me gustaría pedir a ustedes que hagan la evaluación de las sesiones virtuales. Y para esto hemos creado un formulario para que puedan hacer esta evaluación. ¿Está bien? Bien, creo que es esto. Hoy demoramos más que el normal. Pido disculpas por esto. Bien, ahora está abierto para dudas. No sé si hay alguna duda ahí ya, Sara. Déjame ver aquí. ¿No? ¿Hay alguna duda? Si quieren que nosotros coloquemos aquí el micrófono para ustedes. Déjame ver si conseguimos aquí. ¿Hay otras dudas? Luz Ávila. Pregunto, ¿hay centros cooperantes que nunca han contribuido, pero los han creado código? ¿Esos códigos se pueden reaprovechar? No, mejor no. Porque hay muchos procesos que son realizados aquí internamente, entonces no se puede reaprovechar ningún código do centro cooperante, ¿está bien? A veces no está claro, por ejemplo, para Lilac no aparece como una contribución, pero a veces hay alguno otro, a veces ya usaron este código para otro servicio. Y entonces, si reaprovechamos, hay problema, ¿está bien? Entonces, no vamos a reaprovechar ninguno código. Ahora, si es la misma institución, pero los datos están desactualizados, ahí vamos a utilizar normalmente, pero actualizar los datos. ¿Otras preguntas? ¿Alguien gustaría hablar? Quiero hacer una propuesta. Diga, déjame ver si consigo pasar el micrófono. Déjame ver aquí. Wilson. Vou fazer um mute aqui, então. ¿No? Veo que ya tengo el micrófono abierto, ¿me escuchan? Sí. Gracias, buenos días a todos. Bueno, como la comenté en la reunión pasada, pues entendemos que estamos en un proceso actual de transición tecnológica, pero también es la oportunidad de hablar de algunos temas de gestión de la red. Entonces, nosotros aquí en la coordinación y de la ADS Colombia, visto la creación de los perfiles de editor en FI Admin como una oportunidad para acercarnos a este grupo en específico, estar separados de los centros anteriormente. Entonces, al tener ya con los editores de las revistas, creemos que podemos adelantar algún tipo de trabajo con esta red para movilizarla. Entonces, como la propuesta es, como ustedes habían dicho que había unos temas que podríamos, creo que es hacia el final de estas sesiones de reunión de coordinadores, pensarnos algunos temas que quisiéramos tratar. A mí me gustaría dejar esta propuesta de ver de qué forma podemos acercarnos a los editores de las revistas para generar algún tipo de
de movilización con esta red usando los los insumos que tenemos en nuestras instancias para involucrarnos con los editores, de pronto, no sé, hacer algunas, informar sobre algunas prioridades de investigación, ver, no sé, ahora por el momento a mí no se me ocurre nada, por eso quiero dejar la propuesta. La propuesta es ver de qué manera podemos desde las instancias, desde las coordinaciones, trabajar con este público, ya que tenemos la oportunidad de tener un contacto directo con ellos. Esa es la propuesta. Y algo que quería hacer, pues no sé, a mí me parece que el tema de que no podamos crear editores para los centros cooperantes es algo que es complicado, porque editar los registros es algo importante, y me parece que es una debilidad del sistema o un riesgo que los editores, los perfiles de editor, puedan editar cualquier registro de cualquier instancia. Me parece que eso es algo que hay que prestarle atención, y eso no puede, o sea, no creo que debería quedar así el sistema, que un editor pueda editar cualquier registro. Me parece que es una debilidad y un alto riesgo que tiene FI Admin, y es muy necesario para los centros cooperantes tener la oportunidad de editar los registros que ya han realizado. Entonces, pues gracias por el espacio. Wilson, muchas gracias. Voy a cerrar los micrófonos de nuevo. Muy bien. Muchas gracias, entonces. Acerca de su sugerencia para cómo acercarnos de los editores, yo pido que incluya esta sugerencia en la encuesta acerca de la evaluación de las sesiones virtuales. Porque esta es una de las preguntas de qué temas podemos también hablar dentro de estas sesiones de coordinación. Una cosa que es importante decir es que, como empezamos ahora, o algunas sesiones atrás, a tener un contacto más estrecho con ustedes, entonces empezamos a hablar de los temas que nosotros acreditamos, creemos más prioritarios, más importantes. Pero la idea es que este canal continúe por mucho tiempo, ¿no es? Y entonces, por este motivo también, nosotros vamos a volver a algunos temas, si nosotros vemos que aún necesita que volvamos a esos temas, pero las sugerencias de ustedes van a ser muy importantes para las próximas sesiones. Entonces, esta cuestión de cómo acercarnos de los editores es un tema que podemos trabajar en el futuro, ¿está bien? Entonces, pido a ustedes que incluyan todos sus temas, ¿no es? Que tienen dudas o que les gustaría ver en las sesiones virtuales. Y acerca del perfil editor, todos los centros cooperantes van a tener un usuario con este perfil. Pero este perfil, como ya he dicho y también usted ha repetido ahí, él puede hacer cambios en cualquier registro que está en FIAdmin. Entonces, no es recomendable que todos los usuarios tengan acceso a este perfil, porque por seguridad, ¿no es? Una persona que empezó ahora a utilizar el sistema no puede hacer cambios tan sustanciales dentro del sistema, dentro de los registros. Pero para todos los centros cooperantes es previsto que ellos tengan por lo menos un perfil de editor, ¿está bien? Otras preguntas, déjame ver aquí si hay listas para estar al tanto a la sesión. No comprendí que... Aquí. De Cuba, soy coordinadora nacional, nuestra coordinadora nacional, Ana Liz García. Nuestra coordinadora nacional no está trabajando por problemas de salud.
¿Cómo puedo hacer para que me añadan a las listas por estar al tanto de las sesiones? Por favor, incluya aquí en su chat tu correo para que podamos incluir usted al grupo de discusión y también a todos nuestros listados de contactos. ¿Está bien? Es Ana Liz García. Ana Liz García. Por favor, escriba aquí entonces el chat. Ya está aquí, lizzy@infomed.salud.sld.cu. Bien, déjame ver otros. Pronto, ¿listo? Si hay dudas, otras dudas, pueden ahí levantar sus manos. Aquí hay una pregunta de Juan. Estamos trabajando con los campos de nuestra Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 5 campos trabajan con el código CL 1.1. ¿Se recomienda también crear códigos para cada uno de ellos? Sí. Sí, porque la potencialidad de la red es que además de que ellos puedan contribuir para las fuentes de información, es que ellos también vean su contribución en la red. Entonces, solo tenemos un único código para toda la contribución del país, también no es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando un centro cooperante que forma parte, que hace parte de una red, no ve su trabajo, la visibilidad de su trabajo, entonces creo que no queda tan contento, no es como que todo el trabajo, todo el esfuerzo que hace, también se ve transparente para los usuarios finales. Entonces, Juan, sí, es mejor que cada uno de los centros tenga sus propios códigos. Uma coisa sobre o formulário, para eles responderem pessoalmente, não por país ou por instituição. Por favor, hagan esta evaluación personalmente. Incluso si hay más de uno participante del país, todos pueden hacer la evaluación, ¿está bien? La idea es mejorar la calidad de las sesiones, también saber si estamos siendo claros, porque a veces para nosotros que estamos trabajando aquí parece claro, pero cuando envían sus dudas es que vemos, había dudas, podríamos hacer esto mejor, ¿está bien? Y también hay campos para sugerencias bien abiertas ahí. No veo otras preguntas. Bien. Si hay otras dudas, por favor, infórmenos. Voy a cambiar la creación. Ok. Entonces, por favor, envíen sus dudas al grupo de coordinadores LILAC, que vamos a contestar directamente. Qué bueno, qué bueno. Entonces, los países que están con dificultades para llenar los informes, por favor, nosotros estamos entrando en contacto con ustedes para sacar sus dudas. Entonces, por favor, ahí ya veo que Ana, ¿no? Ana Liz, vamos a hablar contigo acerca de la cooperación de Cuba, pero también me gustaría hablar con Thais y con Lenin, que creo que están en línea hoy, que son de Venezuela y Uruguay, que nosotros vemos que también hay algunas cuestiones aquí tal vez que están con dudas en los informes. ¿Está bien? A Venezuela mandou e-mail pouco antes de começar a reunião falando que eles tinham feito. Qué bueno, qué bueno. Entonces Venezuela ya ha llenado el informe. Es que también, y también es importante decir que si hay cambios en sus informaciones, también actualicen en las tablas, en los informes, ¿está bien? Porque si ya identificaron otros cambios, van a actualizarnos las tablas, y si Sara ya ha contestado a ustedes, informe a Sara, hicimos un cambio, tal, porque ahí ella vuelve a esta tabla, ¿está bien?
Bien, creo que es esto. Si hay dudas, por favor, háganos saber. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a cargar el PDF de esta presentación en el sistema hoy, pero la grabación a partir de mañana vamos a poder divulgar. ¿Está bien? Muchas gracias a todos y hasta la próxima reunión, que es acerca de... no he mostrado, déjame... No he mostrado la última, aquí está. La próxima sesión entonces es el 18 de julio. El tema, entonces aquí está. Esta tarea que tenemos de esta vez, que es la tabla de usuarios, nosotros tenemos que crearla hasta 11 de julio, que es la entrega de esta tarea. Y el 18 de julio vamos a tener el próximo tema, que es de la selección, criterios de selección de revistas. ¿Está bien? El 8 de agosto nosotros hemos hecho un plan aquí para que sea el tema de proceso de selección de revistas. Pero probablemente vamos a incluir un nuevo tema acerca de la Agenda 2030, pero es una sorpresa. Luego van a saber que es un poco más acerca de este tema, ¿está bien? Bien, entonces, para que no se olviden, la tarea, o sea, la tabla, el llenado de la tabla de usuarios a crear en el sistema, nosotros vamos a entregar hasta 11 de julio, y ustedes también. Y el 18 vamos a hablar de criterios de selección de revistas. ¿Está bien? Muy bien, creo que ahora es esto, y cualquier duda envían a nosotros aquí en el grupo de coordinadores LILAC. Muchas gracias a todos y hasta pronto.